promesa, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 40. Hemos estado estudiando las cartas enviadas a las 7 iglesias que estaban en Asia y que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Estamos actualmente estudiando la carta enviada a los de Filadelfia y esto lo encontramos en el capítulo 3 y versículos 7 al 13. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los herederos de la promesa. Vamos a continuar, pero veamos un breve resumen de lo visto hasta aquí en la enseñanza anterior. Estuvimos hablando acerca de la promesa que Jesús le da a esta iglesia y es que para ella hay una puerta abierta en los cielos. Estuvimos analizando en los versículos 8 y 9 que hay un problema de puntuación allí y estuvimos haciendo una comparación con un error que también se ha destacado en muchas traducciones de las Escrituras con relación al ladrón que se arrepintió en la cruz y al cual Jesucristo le hizo la promesa, ya que éste al arrepentirse pues creyó que Jesucristo le salvaría. Y fue cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estuvimos explicando que aquí el error fue que Jesús no iba al paraíso en el momento en que moriría, sino que él iría al lugar de tormento que corresponde para todos los pecadores. Y como él estaba muriendo en lugar de todos nosotros, el mundo, él tenía que pagar el precio del pecado que todos nosotros pusimos sobre él en la cruz del Calvario. Así que la mala puntuación aquí nos da a nosotros la idea de que se puede estar refiriendo a dos aspectos. Uno, a que la puerta abierta en el cielo era para Filadelfia, como realmente nosotros creemos que se debería interpretar correctamente esto, y la otra es que la puerta abierta pudiera estar refiriéndose, por causa de la puntuación que no está bien definida, a las personas que fueron encontrados como judíos falsos, que dicen ser judíos pero que no lo son, y que para ellos pues está reservado un castigo. Bien, hay diferentes tipos de interpretaciones que los estudiosos, eruditos, los comentaristas han sugerido en relación con esta puerta abierta. Y la primera de ellas puede que sea la puerta de la oportunidad misionera. La segunda que se sugirió es que la puerta que se le abría a Filadelfia no era otra que Jesucristo mismo. Yo soy la puerta, decíamos. Se ha sugerido también que la puerta es la de la comunión mesiánica, o sea, el nuevo reino de David. Pero aparte de todas estas cosas, para cualquier persona, la puerta de la oración siempre estará abierta. Es otra posibilidad. Sin embargo, como hemos expresado, estamos de acuerdo con una gran mayoría en que esta puerta abierta para Filadelfia es el arrebatamiento que un día el Señor hará con su pueblo escogido, santo y verdadero, para llevarle a la gloria. Esa puerta abierta que nadie puede cerrar para todos los cristianos fieles va a esperar para que nosotros la atravesemos y podamos estar en la presencia del Padre un día. Bueno, vamos a continuar y les invito a que lean conmigo en Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 9, que dice: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
de aquí de esta porción vamos a estar desarrollando el título que hemos escogido para la enseñanza de hoy, y es sobre la promesa de herencia que hay para los verdaderos cristianos, para los verdaderos israelitas de Dios. Ya vamos a entenderlo, vamos a desarrollar entonces y así vamos a ir aclarándolo todo. En este versículo 9, la promesa de Cristo resucitado es que algún día los judíos que calumnian a los cristianos se arrodillarán a sus pies, esto es, a los pies de los cristianos. Este es un eco de la esperanza de los judíos que se expresa con frecuencia en el Antiguo Testamento. Ellos esperaban que en la nueva era todas las naciones ofrecerían un homenaje de humildad a los judíos. Esta promesa aparece una y otra vez en Isaías. Me gustaría leer algunos pasajes de estos para que veamos el concepto que ellos tenían en relación con esta promesa. Dice en el capítulo 60 y versículo 14 del profeta Isaías: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Ahora, si comparamos esto con lo que dice en el capítulo 45 y versículo 14, leemos: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Ahora esto también lo podemos comparar con Isaías 49:23, que dice: reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas, con los rostros inclinados a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ahora, si te preguntaste qué significa esto de ayos, son personas encargadas en las casas principales para custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y de su educación. Entonces aquí dice que los reyes, o sea, los que se suponen que buscaban ayos, serán los que vendrán para inclinar sus rostros delante de ¿quién? De la iglesia. Vamos a entender algunas cosas aquí, porque en Zacarías, por ejemplo, vemos que este tuvo una visión del día en que todos los hombres de todas las naciones y lenguas se dirigirían a Jerusalén. Allá en el capítulo 8 del libro de Zacarías, en los versículos 22 y 23, leemos lo siguiente: vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora vamos a entender esto mejor, porque dice la palabra algo bien interesante. Los cristianos creían en aquellos tiempos que la nación judía había perdido su lugar en el plan de Dios y que su posición había pasado a la iglesia. O sea, la herencia de los judíos, las promesas de Dios en relación con esto, habían pasado a la iglesia. Un judío, en el sentido de Dios, no era el que pretendiera ser descendiente directo de Abraham, sino el que de cualquier nación que fuera, había hecho la misma decisión de fe que hizo Abraham. En Abraham le será llamada descendencia. Dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Vamos a mirar lo que Pablo tiene que decir en relación con esto. Por eso es que el Señor les dice a estos cristianos y a los judíos que habían en ella, en la iglesia de Filadelfia, decían que eran judíos, pero los había hallado mentirosos.
Bien, Pablo nos dice en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, versos 6 al 9, lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Preste mucha atención a esto para que entienda bien lo que estamos hablando. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a comparar esto con lo que leemos en Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Vamos a entender entonces que aquí estamos hablando de que la promesa de que los pueblos y las naciones vendrán y se humillarán ante el Israel de Dios no tiene que ver con el Israel terrenal, sino con el Israel celestial. Y este Israel celestial es el que se está formando en el mundo entero con todos aquellos, sean israelitas o sean gentiles, que creen y acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, la iglesia es el Israel de Dios, pero la iglesia en su conjunto, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Miremos cómo dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, los versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluya. Una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea que el Israel de Dios no son los que hoy dicen que son judíos. Estamos viviendo un fenómeno raro en medio de la iglesia, porque hay muchos pastores e iglesias que se han puesto a estudiar el hebreo y ahora ellos creen que son judíos y se visten como los judíos terrenales, usan hasta el kippah, en fin, y quieren incluso guardar la ley y guardar las fiestas y todo como si fueran israelitas terrenales. Déjame decirte, amado hermano consiervo en el Señor, si estás haciendo o practicando esto, estás cometiendo un gravísimo error. El verdadero Israel de Dios no es el Israel terrenal. Los verdaderos hijos de Dios no son los descendientes de Abraham. Amén. Sino los que han formado parte de un pueblo que ha creído y por esto han venido a ser hechos una nueva creación, como Pablo escribió también allá en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que era por tanto cierto que todas las promesas que se le habían hecho a Israel en cuanto a lo terrenal se refiere, las había heredado la iglesia, pero la verdadera iglesia, no la iglesia que no es fiel, era a ella a la que se humillarían algún día todos los hombres en señal de sumisión. Esta promesa es el reverso de todo lo que los judíos habían esperado, que era que las naciones se humillarían ante ellos. Pero el día había de venir cuando ellos mismos, entre todas las naciones, tendrán que venir y arrodillarse ante Cristo y su amada iglesia, la verdadera iglesia. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, como leemos allá en Mateo capítulo 7, versos 18 en adelante. Eso era lo que la iglesia Filadelfia habría de ver, al menos en sus principios. Si sus miembros eran fieles
hasta ese momento lo habían sido. En una frase, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el Señor les está diciendo a ellos que ambas frases, ambos verbos que están en aoristo y que están describiendo una acción determinada en el pasado, ambas hablan de lo que esas personas habían sido hasta ese momento. Así que lo que se impone es que en adelante también continúen haciéndolo, ser fieles al Señor. Así que lo que implica que había tenido un tiempo de prueba del que la iglesia de Filadelfia había salido realmente victoriosa. Y ojalá que esta es una iglesia modelo que está también representando a la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Ojalá que la iglesia del Señor en todas partes del mundo seamos como esta iglesia hasta ese momento y que nos mantengamos fieles. Puede que tuvieran solo un poco de fuerza. Sus recursos puede que fueran reducidos. Pero si son fieles, verán el arbor del triunfo de Jesucristo. Hay un himno que dice, aunque pocos, pequeños y débiles seáis, sed fuertes en la fuerza de vuestro capitán, lanzaos a la conquista de las regiones todas, todas suyas serán. Lo que tiene que mantener fiel a un cristiano es la visión de un mundo para Cristo, porque tal gloriosa perspectiva depende de la fidelidad del cristiano individualmente. Cada uno tendrá que dar cuentas de su propia vida. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Continuaremos, así que Dios les bendiga. Esta serie continuará.